tenemos en Venezuela es rabiosa actualidad como siempre, pero lo que decíamos antes, más allá del titular, todo el mundo sabe que los ojos están puestos en las elecciones presidenciales adelantadas por Nicolás Maduro y que nos van a llevar a que Venezuela vote por presidente. Recordemos que en Venezuela y en toda América Latina estamos ante regímenes presidenciales y por tanto las elecciones presidenciales van a ser las que marquen realmente el pulso político. Van a ser el 28 de julio, por tanto estamos ya en una cuenta atrás y si hace apenas una semana y media estábamos Edu y yo analizando quiénes eran los posibles candidatos que iban a intentar disputar a Nicolás Maduro en las elecciones, pues hay que decir que ahora ya tenemos una lista que no es definitiva, que todavía es susceptible de sufrir modificaciones. Ahora voy a explicar esto y que es importante porque de fondo lo que tiene que ver con esta convocatoria electoral es la lógica de vamos a un escenario de confrontación electoral o vamos a un escenario de confrontación política al margen. ¿Qué quiero decir con esto? Las últimas elecciones, las del 2018, Nicolás Maduro fue reelegido con el 67% de los votos, con casi el 70%. Es verdad que se presentaron dos opositores, Henry Falcón y Javier Bertucci, fundamentalmente. Pero se consideró el grueso de la oposición, la Mesa de la Unidad Democrática, de los principales partidos opositores, con las figuras más destacadas, como era Juan Guaidó en ese momento, María Corina Machado, que nos suena ahora, Enrique Capriles y demás, decidieron no participar, llamaron a una abstención, no reconocieron el resultado electoral. De hecho, de esas elecciones del 2018 vendría lo que después sería ese gobierno interino de Juan Guaidó, que fracasó, pero en las elecciones de 2018 la estrategia de la oposición fue llamar a la no participación y decir que no eran unas elecciones competitivas y que por tanto no había nada que esperar. ¿Qué pasa? Que en estos 5 años, del 2018 al 2020, al 2024, ¿no? Casi 6 ya, hemos vivido una evolución en el escenario político venezolano. Hemos vivido el auge y la caída de Juan Guaidó, hemos vivido la división hasta el átomo de la oposición venezolana, que después se ha vuelto a agrupar y que después se ha vuelto a dividir. Y entre todo esto, pues también hemos visto reconfiguración en el chavismo, que es menos visible, pero hemos visto algunas figuras como Jorge Arreaza, que han pasado de la primera línea política y que llamaban a ser potenciales sustitutos o a jugar un papel importante a otro papel más menos visible, o también de Elías Jawa, que también tuvo un peso como potentes jóvenes chavistas que nunca llegaron a cuajar. Yo creo que esos son dos grandes ejemplos. También hemos visto como esa especie de triunvirato del poder chavista que forma Vladimir Padrino en el ejército, Diosdado Cabello en el partido y Nicolás Maduro en la presidencia, ¿no? Con esos equilibrios muy complejos, esa tensión Diosdado-Maduro se ha mantenido en el tiempo, pero lo que había dudas, y en lo que hay dudas, es qué va a hacer la oposición. Porque, como digo, en estos 6 años ha pasado de todo y nos volvemos a encontrar con las urnas y una cita en las urnas donde hemos llegado con un proceso de diálogo en México, un proceso de diálogo en Barbados, acuerdos, desacuerdos y una relajación parcial de las sanciones de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la situación en Venezuela era de un estancamiento total, donde Maduro había conseguido aguantar el golpe de las sanciones y donde la oposición se veía obligada a pensar su estrategia. Y en ese repensar su estrategia dice, vayamos a las elecciones presidenciales del 28 de julio y vayamos en un proceso de primarias. Y por primera vez la oposición celebra unas primarias donde el grueso de los principales partidos, no me quiero meter a hablar de COPEI, de Primero Justicia, no me quiero meter en ese microcosmos, a lo que me preguntéis, pero por primera vez el grueso de la oposición dice, bueno, vamos a intentar ir a estas elecciones, que no lo hicimos en el 2018, en el 2013 recordemos que son las primeras elecciones de Maduro, y hay una acusación de fraude. Entonces, después de 6 años donde no se participaba en los procesos electorales, eh, pues van a participar. Y participan, eligen a María Corina Machado, que era el perfil más hostil y más abiertamente confrontacionista con Nicolás Maduro. Es cierto que modera un poco su lenguaje, pero María Corina Machado, que además en el plano de las relaciones internacionales, venía a mantener relaciones internacionales con la extrema derecha latinoamericana, ¿no? Por ubicarla claramente, ¿no? Con coqueteos con Bolsonaro, con el entorno del uribismo más derechista, también con conexiones con Vox, etcétera, etcétera, pues es elegida candidata de la oposición. ¿Qué pasa? Que María Corina Machado ya estaba inhabilitada por la justicia venezolana para ostentar cargos de representación pública, pues por una sentencia en la que se le condenaba por haber llamado a una insurrección civil, haber solicitado la intervención militar de Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el argumento oficial que da el chavismo para la inhabilitación. Entonces, como digo, la oposición tiene un debate interno. Después de un agotamiento de 6 años, decide participar en el proceso, elige a María Corina Machado, pero chocan con un primer impedimento, que es que ella no se puede presentar. Y entonces,
Maduro adelanta las elecciones y se encuentran con que el calendario juega en su contra y que tenían hasta hace una semana para presentar un candidato alternativo. ¿Qué alternativa buscan? Pues bueno, dicen María Corina Machado manda y vamos a poner a una especie de regente que ocupe su lugar en la pugna presidencial. Y designan a Corina Lloris, que es una académica que no tenía un recorrido destacado en la política, que es una mujer mayor de 80 años, si no me equivoco, creo que tenía 81, que no tenía una trayectoria política reconocida y que, bueno, aprovechan un poco el nombre, aprovechan un poco que es una mujer que en principio había declarado afinidad a María Corina Machado, había declarado que estaba de acuerdo con la hoja de ruta de la oposición y, por tanto, vía libre, tiremos para adelante. Pues bueno, bien, Corina Lloris tampoco se puede presentar por problemas administrativos, no ha quedado muy claro, ¿no? Es decir, hasta el último momento del día en el que se podían registrar las candidaturas, se había intentado registrar a Corina Lloris, pero la oposición dice que Nicolás Maduro lo evitaba. El chavismo no da una explicación oficial de por qué no se puede registrar. Salen teorías de que si tiene una doble nacionalidad, de que si no tenía toda la documentación en regla, pero lo cierto es que Corina Lloris no se presenta. Corina Lloris no se presenta. Y entonces entramos en la alternativa que se presenta a última hora, que tenemos 12 candidaturas registradas. Ahora me voy a parar en algunas de ellas, es decir, ¿Maduro contra la oposición? Pues no, hay más actores. Hay actores que, en mi opinión, son importantes, son relevantes, demuestran que la oposición venezolana no es ni unitaria ni monolítica. Bueno, monolítica no es porque llevan todo el rato 6 años moviéndose y matándose a garrotazos entre ellos, pero no es unitaria. Hay actores importantes que van a ir a la lucha electoral contra Nicolás Maduro. Yo destacaría fundamentalmente a dos y a un tercero. El primero yo diría que es Enrique Márquez, que es una figura que no es conocida en Venezuela, pero que en mi opinión muestra la complejidad política de Venezuela y el debate interno que ha tenido la oposición. Enrique Márquez fue un opositor que defendió ya en las elecciones del 2018 que no había que hacer la política de silla vacía, sino que había que participar en las elecciones, porque la abstención favorecía a Maduro, y se desentendió de esa línea. Él fue uno de esos opositores que se opuso a la política de silla vacía y que en el 2021, cuando la estrategia de Guaidó fracasa y se tienen que celebrar elecciones estatales, es decir, a los estados de Venezuela, las elecciones autonómicas que se dieran en España, él dice que habría que participar en ese proceso y, de hecho, dice, yo estoy dispuesto a integrarme en el CNE, en el Centro Nacional Electoral, en el órgano electoral de Venezuela, y en una jugada que hace Nicolás Maduro, integra a dos actores de la oposición, a dos rectores de la oposición, en el órgano de validación electoral. Por tanto, era una estrategia que legitimaba también ese proceso electoral. Enrique Márquez se presta a entrar en el CNE y da una apuesta a que se participe en las elecciones. Recordemos que de esas elecciones, el gobernador de Zulia, de Nueva Esparta, de Barinas, de la Barina local de Nicolás Maduro, tengo un artículo yo en concreto sobre las elecciones en Barinas, ¿no? Y el simbolismo de perder Barinas, pues caen en manos de la oposición. Enrique Márquez, en cierta manera, sale legitimada en su estrategia y durante estos años ha tenido un papel muy discreto, no tiene mucha proyección pública, pero ha presentado una candidatura. Y el caso de Enrique Márquez a mí me parece importante porque luego sí que hay algunas figuras que no son... Que tienen vínculos con el chavismo, que se les acusa de tener vínculos con el chavismo, y creo que sí que se puede más o menos llegar a esa conclusión, o que se puede considerar que no tienen un perfil claramente opositor, pero el caso de Enrique Márquez me parece paradigmático. Y Enrique Márquez va a ir por un partido que se llama Centrados, y que yo creo que es interesante, porque muestra la diversidad que hay en la oposición. La oposición no es esa oposición de Juan Guaidó, ni es esa oposición de María Corina Machado, la oposición tiene muchos matices. Y aquí hay un segundo candidato opositor que también quiero pararme a explicar, que es el caso de Manuel Rosales, que Manuel Rosales es miembro de Un Nuevo Tiempo, de uno de los principales partidos políticos de Venezuela, es gobernador del estado de Zulia, que es el estado fronterizo con Colombia, el estado petrolero, uno de los principales pesos industriales, económicos y demográficos del país. Es decir, gobierna el estado, uno de los estados más importantes, quitando Caracas, que seguramente sea el estado más importante de Venezuela, está bajo dominio opositor, y Manuel Rosales, de Un Nuevo Tiempo, apoyaba la candidatura de María Corina Machado. Era, por tanto, un partido importante, con un peso político importante, porque gobierna no solo Zulia, sino que gobierna otro estado, y por tanto era una parte significativa de la oposición que estaba dentro de la estrategia unitaria. ¿Qué pasa? Que cuando Manuel Rosales ve que ni María Corina Machado primero, ni Corina Lloris después van a poder formalizar su candidatura ante el CNE, dicen, yo me presento.
y opto por ir a las elecciones presidenciales con la tarjeta de un nuevo tiempo de su partido político y conmigo como candidato. Eso rompe el equilibrio y el consenso opositor, porque Rosales representa una parte significativa del conjunto de los partidos que apostaban por María Corina Machado y por Corina Lloris, y genera una brecha muy importante, porque la estrategia opositora se rompe. Y se rompe porque se presenta Manuel Rosales y poco tiempo después vemos cómo se presenta una candidatura de la MUD, de ese sector de María Corina Machado y de Corina Lloris, que no está representada por ninguna de ellas dos, sino que está representada por Edmundo González Urrutia. ¿Quién es Edmundo González Urrutia? Bueno, pues es un diplomático que estaba ya vinculado a la oposición y que presenta su candidatura como fórmula temporal. Es decir, ante la imposibilidad de que se presente María Corina Machado o Corina Lloris, me presento yo para que haya un candidato opositor en nombre de la Mesa de la Unidad Democrática, porque había que candidatear a los candidatos dentro de un partido, para que el partido MUD, la representación de la MUD, de la Mesa de la Unidad Democrática, está representada, yo me presento, doy un paso al frente, pero lo hago, ojo, con la intención de ser sustituido en el medio plazo. ¿Por qué? Porque la legislación venezolana permite desde el día 1 de abril hasta el día 20 que haya un cambio en la papeleta, si hay un motivo de fuerza mayor, es decir, que ahora mismo la candidatura tanto de Nicolás Maduro como de Javier Bertucci, de Brito, de Edmundo González Urrutia o de cualquier otro candidato pueda ser sustituido por otro candidato, es decir, si hay un proceso interno, podría ser sustituido e incluso podría ser sustituido hasta el 28 de julio. Esto es una singularidad que tiene la legislación venezolana que permite que los candidatos puedan cambiar. Es cierto que hasta el 20 de abril los cambios que se hagan van a verse reflejados en la papeleta, pero podríamos incluso ver que hay un cambio en la candidatura que es aceptado por el CNE y que finalmente el candidato presidencial de X candidatura es una persona y no otra. Y aunque la papeleta, insisto, si tiene lugar después del 20 de abril, va a ir el registro anterior, imaginémonos, por poner un ejemplo claro que entienda todo el mundo, que Nicolás Maduro finalmente no va a las elecciones porque hay un motivo de fuerza mayor que se lo impide, la legislación electoral venezolana le permite buscar un sustituto y que ese sustituto ocupe su papel. Si imaginémonos que Diosdado Cabello o Silvia Flores, su mujer, son el sustituto de Maduro y el PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, presenta ante el CNE antes del 20 de abril que Nicolás Maduro va a tener un sustituto que va a ser Silvia Flores, pues bueno, antes del 20 de abril se da todo el cambio, se registra, si está de acuerdo a la legalidad, se acepta. Y en caso de que se acepta, el 20 de abril se van a emitir ya los boletos electorales, las papeletas, y ahí ya va a salir reflejado el cambio. Ya no saldrá Nicolás Maduro en la tarjeta del PSUV, ya no saldrá Nicolás Maduro como candidato, sino que saldrá Silvia Flores. ¿Qué pasa si Nicolás Maduro finalmente fuese sustituido como candidato después del 20 de abril? Pues que podría ser sustituido y Silvia Flores podría ser la candidata del PSUV si se acredita ante el CNE, pero ya no aparecería en la papeleta. Las papeletas y los boletos como que se mandan a imprimir el 20 de abril o como que quedan bloqueados el 20 de abril, pero hay un margen para que después se pueda dar esa sustitución. Esta es una figura excepcional y permite que la Mesa de la Unidad Democrática, que el conjunto de la oposición, que María Corina Machado no haya dicho rompo con el chavismo, no me voy a presentar a las elecciones, sino que haya dicho vamos a ver, hay un margen todavía para la negociación, hay un margen para ver si todavía puede haber una candidatura de la oposición y de primeras lo que tenemos son ya 13 candidaturas aceptadas. Manuel Rosales, gobernador del estado de Zulia, dirigente de Un Nuevo Tiempo, un partido político opositor muy importante, ha dicho en una entrevista precisamente con el diario El País, ha dicho, si María Corina puede presentarse, yo entrego mi candidatura, pero veremos. Si María Corina Machado seguramente no se pueda presentar, Corina Lloris tampoco se puede presentar, la duda es si la oposición va a ser capaz de encontrar un candidato de consenso que pueda sustituir o a Rosales o a Urrutia en sus tarjetas respectivas, es decir, en el hueco que ya han ocupado ante la Comisión Nacional Electoral, y entonces puede haber una candidatura de conjunción. Si no la hay, esa es la gran incertidumbre. ¿Va Urrutia a ir como candidato de la MUD? ¿Va Rosales a ceder su candidatura ante Urrutia? ¿O vamos a ver que va a estar Urrutia y Rosales como candidatos de la oposición de dos sectores muy importantes de la oposición y luego vamos a tener a otro microcosmos de líderes de la oposición? Esa es la gran duda. Creo que he sido largo, extenso. He intentado hacer un barrido general porque la situación lo exige. Espero haberme explicado con claridad porque puede ser confuso, pero en definitiva, pues lo que tenemos es a una oposición que tiene la tarjeta de la MUD bloqueada ahora mismo por Urrutia, a la espera de poder candidatear a otra persona, y a Manuel Rosales, que rompe el consenso opositor, tira con su propia candidatura dentro del partido Un Nuevo Tiempo, y por tanto, pues tenemos ahí 13 candidatos, por definirse una candidatura que es la de la MUD, y por definirse si al presentarse la candidatura de la MUD caerían otras candidaturas como la de Rosales. Si no, pues vamos mínimo, 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 mínimo a un escenario donde Rosales va a estar en una confrontación contra Nicolás Maduro y donde va a haber otras figuras interesantes
como son, pues ya he dicho, el caso de Enrique Márquez, yo también diría el caso del pastor evangelista Bertucci, que participó en el 2018, o de José Brito, que es un diputado opositor que está ahora mismo representado en el Congreso venezolano. Es de esa oposición que lo llaman alacrán, la oposición dura, ¿no? Que dice que son colaboracionistas. Pero bueno, siento haberme extendido, espero que haya quedado claro. Para insultos, sugerencias o preguntas, pues tenéis el chat y Edu, que con buen criterio seguro que habrá filtrado y podrá ahora puntualizar todo lo que me haya dejado. No, es que, a ver, hay bastantes cuestiones que son interesantes aquí. Es cierto que el debate de por qué no pudo presentarse María Corina Machado ni Corina Lloris, por ejemplo, había quien planteaba que era por una imposibilidad legal del propio partido 20 Venezuela, pero no por una cuestión de inhabilitación, sino más bien por una cuestión de no haber procedido con aquellos pasos que la ley electoral venezolana exige, no sé si era no haber dejado de presentarse en 2 elecciones seguidas y haber hecho un envío de firmas en tal fecha, no sé, una serie de procedimientos que impedían la presentación de la candidatura de 20 Venezuela, además de la inhabilitación, que eso sí es personal, de María Corina Machado. Pero hay un factor clave en esto, te lo planteo también, para que además profundices en las raíces históricas quizá de ese cainismo, ¿no? Esa ruptura permanente de los sectores de la oposición venezolana. Si no me equivoco, tengo aquí el listado, de los partidos que forman parte de la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela, es decir, de esa gran coalición de varios partidos cuya líder, después de aquellas primarias no avaladas por la ley, hay que matizar eso sí, es María Corina Machado, hay varios de estos partidos que, formando parte de la Plataforma Unitaria Democrática, han presentado candidato propio en las elecciones en Venezuela, sin que sea María Corina Machado. A ver si no me dejo ninguno. Está el COPEI, que presentó a Juan Carlos Alvarado, que forma parte de la Plataforma de Unidad Democrática y tiene candidato propio con la papeleta o con la. Lo llaman en Venezuela como era la tarjeta de COPEI, del propio partido COPEI, pese a estar en una plataforma. Está también el partido, primero Venezuela no porque es una escisión, pero estaba Acción Democrática, que presenta a Luis Eduardo Martínez y que está también dentro de la plataforma de Unidad Democrática y tiene candidato propio. Está también, lo tenía por aquí, Un Nuevo Tiempo, el candidato Manuel Rosales. Es decir, que vemos algunos partidos políticos que presentan a través de sus propias papeletas, de sus propios. Siempre me he vuelto a olvidar, pero bueno, de su propia papeleta a un candidato. No sé en esto si puedes explicarnos por qué esta ruptura permanente de los sectores de la oposición, porque es lo que dices, es que hay candidatos. Eh, no es una cuestión sesgada. Es incorrecto decir que no hay candidatos de la oposición en Venezuela, porque es que hay candidatos, hay varios que son opositores, pero también hay candidatos que forman parte de la Plataforma Unidad Democrática, de la cual es líder María Corina Machado. Independientemente de la cuestión de la inhabilitación de María Corina Machado, que sería interesante, lo charlamos en su día, ¿no? De los motivos que arguye la justicia venezolana, la ley, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que según la ley venezolana tiene la potestad de hacer esas inhabilitaciones. Pero bueno, eso, por no irme del tema. La cuestión de las raíces históricas de esa separación, que además las vemos como mínimo desde 2010-2011, desde la muerte de Chávez. Sí, sí, yo creo que aquí te agradezco porque es muy pertinente la pregunta. Aquí hay dos aspectos importantes. El primero es que tanto Acción Democrática como COPEI tienen sus direcciones políticas intervenidas por la justicia venezolana, que el Tribunal de Justicia venezolano nombró unas direcciones políticas ad hoc porque había un conflicto, no solo de estos dos partidos, sino por ejemplo también del PCB, del Partido Comunista de Venezuela. Em, Eso ha hecho que tengamos, por ejemplo, una Acción Democrática o un COPEI que dice que es el auténtico COPEI y que no tiene nada que ver con la figura, por ejemplo, de Juan Carlos Alvarado. Y luego hay otro COPEI, que es el que tiene designado una dirección por el Tribunal de Justicia de Venezuela, que está dirigido por Juan Carlos Alvarado y que ha presentado una candidatura. La oposición dice que esto ha sido una estrategia para que de facto haya partidos de la oposición que estén bajo control de figuras afines al chavismo. Eso mismo lo pasó al Partido Comunista de Venezuela.
¿Qué pasa? Que el caso de Juan Carlos Alvarado o de Acción Democrática con Luis Eduardo Martínez, que son dos candidatos a las elecciones, pues son militantes de esos partidos, o en algunos casos militantes o en otros no, que lo que decían es, aquí ha habido un conflicto, la dirección política no estaba respetando los derechos, no estaba funcionando con normalidad democrática y entonces recurrimos y la justicia venezolana puede intervenir un partido político cuando éste no cumple la normativa básica existente. Ese conflicto se da en dos casos, que es Acción Democrática y COPEI, que hayan presentado candidatos. El PCB, el Partido Comunista de Venezuela, que era antiguo aliado de Nicolás Maduro, también fue intervenido judicialmente y a día de hoy, por ejemplo, no dispone de su tarjeta electoral, del control de su tarjeta electoral, el secretario general hasta hace un año, sino que dispone de tarjeta electoral el secretario general designado por la justicia venezolana. Esto es importante. Pero en todo caso, independientemente de si la intervención judicial tiene un sustento o no, porque esos partidos estaban teniendo actuaciones indemocráticas o al margen de la legalidad y por tanto se nombra una dirección por militantes, porque en muchos casos son militantes de ese partido que han recurrido, es decir, independientemente de si es una treta o no del gobierno de Maduro, hay otros candidatos que son claramente opositores que están al margen. Entonces yo creo que hay dos casos claros, que son el de las intervenciones judiciales, las candidaturas de COPEI, que es el partido histórico de Venezuela que ha gobernado con Juan Carlos Alvarado, y de Acción Democrática, de Luis Eduardo Martínez, que es otro gran partido de oposición. Y luego hay otros sectores de la oposición, como es Manuel Rosales, de Un Nuevo Tiempo, que estaba dentro de la estrategia de María Corina Machado, pero dice, ojo, si ustedes no corren la banda, la corro yo solo. Luego yo diría que hay otros candidatos, como decía, que es Enrique Márquez, que es un tipo que siempre ha defendido la vía democrática. Luego hay otros, como puede ser Antonio Ecarri, o como puede ser Bertucci, o como puede ser Henry Falcón en otro momento, que son desafectos del chavismo, o son candidatos que nunca han estado dentro de las lógicas oficiales de la oposición. Entonces, quiero decir, hay un escenario muy plural y muy amplio. Hago esta puntualización, pero luego digo, es que la oposición venezolana tiene una divergencia ideológica brutal, porque realmente el chavismo lo que ha hecho ha sido ser un gran aglutinador y una gran centrifugadora política, que ha hecho que haya un bloque claramente chavista, que era el Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados, que se llama la coalición Gran Polo Patriótico, el Partido Comunista de Venezuela, Tupac Marus y demás, también hay polémica, ¿no? Y luego la oposición, pero es que la oposición te encuentras a figuras socialdemócratas como podría haber sido, o como decía hacer Enrique Capriles al principio, que luego tuvo un viraje clarísimo, o como puede ser Henry Falcón, o como puede ser Manuel Rosales, que es un socioliberal, podríamos decir, o una derecha liberal, y luego tienes a actores de extrema derecha como María Corina Machado. Eso tiene que ver con que la centrifugadora política venezolana ha terminado haciendo que haya bloques muy heterogéneos en la oposición que tienen diferencias ideológicas abrumadoras. Pero ojo, yo no creo que ese sea el factor fundamental. Si la oposición venezolana tiene la capacidad de dividirse hasta el átomo, es, en primer lugar, porque hay diferencias ideológicas evidentes que van desde apoyamos las guarimbas o no apoyamos las guarimbas, apoyamos un gobierno paralelo o no apoyamos un gobierno paralelo. Pero bueno, digamos que el núcleo duro siempre ha estado en la línea dura, en la de sanciones a Venezuela, guarimbas y gobierno paralelo, pero es que incluso dentro de ese punto hay un problema de hiperliderazgos, de que las figuras de la oposición en Venezuela son figuras mesiánicas, como son muchas de las figuras políticas de América Latina. Entonces, Juan Guaidó era un presidente divino, elegido por Dios. María Corina Machado es una diva superstar que tiene sus programas, que tiene su todo. Enrique Capriles, lo mismo. Entonces encontramos como ahí hay unas presiones internas brutales en las que realmente lo que pesa mucho son los egos. Hay un factor ideológico, pero desde luego hay un factor personal que, en mi opinión, explica gran parte de las desavenencias que hemos visto en los últimos años. Qué complejo, ¿no? Además, mucho debate en el chat. Pero bueno, en parte yo creo, Néstor, que aunque no tenemos muchas encuestas, de hecho apenas las tenemos, ¿no? Y de hecho las encuestas que hay sobre Venezuela, eh, el muestreo era demasiado pequeño y la diferencia entre ellas demasiado grande como para poder sacar conclusiones. Pero surge la duda, ¿no? Evidentemente María Corina Machado tenía un peso importante en la oposición. Yo creo que se puede hablar de que era la principal líder de la oposición en Venezuela, aunque hay que matizar que su inhabilitación era previa a todo el proceso. Era previa incluso a la presentación de las primarias. Es decir, su liderazgo se dio incluso durante su proceso de inhabilitación. La inhabilitación de María Corina Machado no es nueva, no es posterior a las primarias, es previa. Pero surge la pregunta, ¿no? ¿Quién podría haberse presentado a esas primarias? ¿Quién podría haber recuperado o asumido el liderazgo de María Corina Machado? Y también, ¿habría el sector de María Corina Machado permitido en algún momento que otro candidato, que otro dirigente asumiese el papel de dirigente, asumiese el papel de candidato? Porque a veces cuesta como pensar eso, ¿no? No parece un movimiento muy,
meditado lo de Corina Lloris. Fue como si no esperasen que la inhabilitación se fuera efectivamente a consumar en los días de presentación de candidaturas. Sí, efectivamente. Yo creo que había un margen muy importante de improvisación porque María Corina Machado ejerce un poco lo que yo estaba diciendo, que es ese atrincheramiento personalista que hay en cierta manera. Es verdad que ya tenía la legitimidad democrática por decir, yo he ganado las primarias, entonces tengo todo el derecho del mundo a ser la candidata de la oposición en Venezuela, pero era bien sabido que se necesitaba la oposición un plan B, C, D y demás, porque María Corina estaba inhabilitada y porque siempre dice la oposición que el chavismo juega sucio y que iba a ponérselo difícil. Entonces, sea una, sea la otra, o sean las dos, lo cierto era que iba a hacer falta un plan B. El plan B llegó de manera improvisada porque no se encuentra la figura de Corina Lloris hasta el final y de una manera muy abrupta. Se termina presentando a Urrutia para que haya un candidato, un precandidato ya en el boleto electoral que vaya el 28 de julio. Pero claro, es que esto es más complejo porque, como digo, para mí el gran debate es si la oposición decide participar o no. Y es que es cierto que ya la oposición, en una parte muy sustantiva, va a participar. El tema es, ¿va a haber un sector duro que sea capaz de negarse, de llamar a la abstención, al boicot, como para que luego tengáis un arrastre internacional? Bueno, desde luego Estados Unidos y gran parte de la Unión Europea se están frotando las manos y necesitan nada y menos para mantener una política dura hacia Venezuela. Pero realmente, decía alguien aquí, no hay candidatos, son todo caballo de Troya del gobierno. Bueno, se puede decir de algunos candidatos que son sospechosos, pero la figura de Manuel Rosales o la figura de Urrutia demuestra que la oposición está en una encrucijada muy difícil. A la oposición no le funciona la guarimbas del 13 al 17, no le funciona el gobierno paralelo de Guaidó y no le han funcionado las sanciones. También dicen que no le ha funcionado la competición electoral, porque la victoria en el 13 o la competición electoral en el 21 en las gobernaturas no fue limpia. Pero lo cierto es que Maduro ha conseguido sobrevivir y se ha parodiado mucho a Maduro, pero es cierto que Maduro y Venezuela en su conjunto, y esto hay que dejarlo de manera muy clara, el chavismo ha conseguido construir una base social, política y por supuesto institucional que se ha demostrado que es permeable y que es capaz de sobrevivir en un contexto adverso. Y eso ha hecho que la oposición se tenga que replantear su estrategia. Y por eso digo que no es tan fácil, tan blancos o negros. ¿La oposición en Venezuela es un caballo de Troya? Pues ciertamente la oposición en Venezuela no sabe qué hacer. La oposición en Venezuela se ve obligada a ir a las elecciones, a estas elecciones y a presentar a María Corina Machado y a Corina Lloris después porque le fracasan sus primeras opciones, que fue el intento de sublevación militar, con varios intentos de golpe de Estado. Alguien dirá golpe de Estado o no golpe de Estado. En mi opinión, claramente hay intentos de golpe de Estado, más allá del famoso febrero de Guaidó con esa insurrección militar y demás, y los incidentes en la frontera con Colombia. Pero como no le funciona, se ven obligados a ir. Y en mi opinión, la gran duda ahora es qué va a hacer efectivamente Corina Machado. No pudiendo presentarse, ¿va a ser capaz la oposición de buscar un candidato alternativo? Y esa va a ser la gran duda. Y Urrutia, que es quien ahora mismo ocupa la tarjeta de la MU, de la Mesa de la Unidad Democrática, va como candidato, ¿es capaz de generar un consenso amplio por el conjunto de las fuerzas? A priori diríamos que no, porque Manuel Rosales solo ha dicho que declinaría en favor de María Carolina Machado o de un candidato que genere ese consenso. ¿Hay margen para buscar un candidato alternativo? En caso de que se encuentre un candidato alternativo, ¿el CNE lo va a aceptar? En caso de que el CNE lo acepte, ¿lo aceptaría Manuel Rosales? ¿Lo aceptarían otros candidatos como Bertucci o como Enrique Márquez? ¿O esos candidatos van a ir a elecciones sí o sí, que es lo más probable, y por tanto la oposición ya no puede decir, no, no, la oposición no participa? No, no, no participa un sector de la oposición. Hay otro que sí. Entonces, el escenario es endiablado. El chavismo, desde luego, está en una posición muy interesante, porque yo me atrevería a decir que están todos los escenarios abiertos, y es que incluso aunque vayamos a las elecciones, habrá que gestionar el día después. Y eso es en lo que yo creo que tiene la mirada puesta todo el mundo, ¿no? ¿Las elecciones serán limpias, transparentes, democráticas? Lo veremos, ¿no? No me voy a meter yo a hacer esa valoración, lo veremos. Pero el tema es, ¿vamos o no a estas elecciones? Y como digo, hay muchas incógnitas abiertas. La primera es si la MUD usa su tarjeta electoral y la utiliza con Urrutia. Si no la utiliza con Urrutia, ¿a quién designa de candidato alternativo? Ese candidato alternativo suscita el consenso de Manuel Rosales y de otros sectores de la oposición para que haya una candidatura unitaria y ese va a ser aceptado por el CNE o no. O sea, hay muchos supuestos y todos tienen, o sea, esto es como un laberinto, ¿no? Como estos esquemas de árbol que se van subdividiendo y terminas encontrando que las respuestas pues, pueden ser muy variadas, ¿no? En función de lo que ocurra. Y además hay otro matiz que hacer. Cuando un sistema político se sostiene, esto lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Ningún sistema político se sostiene exclusivamente a través de la represión o a través del fraude o a través, siempre tiene mecanismos, como ha dicho Néstor, la base social, una base social importante en favor del chavismo. Y de hecho, en situaciones en las que quizá candidatos populares no se les permite presentarse o no pueden presentarse porque legalmente no están habilitados, si
la sensación de rechazo al sistema político y al sistema nacional es tan fuerte, es muy posible que un candidato que incluso no tenga peso ni fama hoy consiga recuperar ese voto. Y lo decimos no como hipótesis, es que Néstor y yo lo hemos contado hace meses, cuando un tipo que había sacado un 3% en las elecciones municipales en Guatemala se convirtió en el presidente del país porque era el único candidato de la oposición que había podido presentarse. Y terminó sacando un 65% en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Guatemala. Un tipo, insisto, que había sacado un 3% en las municipales y que en las encuestas le daban un 2%. Y ganó las elecciones, porque había tal rechazo al sistema político guatemalteco que un tipo que no lo conocía nadie y que nadie lo votaba, de un partido nuevo, sin implantación territorial más allá de la ciudad de Guatemala y de un par de urbes más del país, consiguió ganar las presidenciales. Entonces, si el rechazo al sistema político venezolano es tan absolutamente masivo como se plantea desde algunos analistas, que se queden tranquilos. Porque algún candidato va a recoger el testigo de María Corina Machado y va a ganar las elecciones. Porque es como funciona así. Si de verdad, porque el voto, efectivamente, el voto se mira o se decide en positivo y en negativo. María Corina Machado tenía una base de votos muy importante que iban a ir sí o sí a votar por ella, porque les ilusionaba ella, su proyecto político. Sí, existía. Pero también hay un sector de la sociedad venezolana que quiere votar en contra de Maduro. Y entonces sería lógico pensar que van a votar a aquel candidato contrario a Maduro que tenga posibilidades de ganar. Sea quien sea, insisto, como votaron a Bernardo Arévalo en Guatemala sin que la mayoría de las personas estuvieran ilusionadas con su proyecto político, ni lo conocieran siquiera 2 meses antes. ¿Qué es lo que pasa? Que en un sistema, Néstor, corrígeme si no me equivoco, que no tiene segunda vuelta, como es el sistema presidencialista venezolano, no tiene ningún sentido estratégico para la oposición venezolana que vayan con 11, con 10, con 9 candidaturas opositoras. Porque entonces, ¿cómo explicas quién es el candidato al que tienen que ir a votar? ¿Qué sentido tiene que si María Corina Machado estaba inhabilitada, no se hubieran tomado durante meses el trabajo de juntarse, establecer un candidato unitario que insisto, que si el sentimiento anti-Maduro y anti-PSUV era tan fuerte como la oposición venezolana plantea, aunque no hubiera sido María Corina Machado, habrían ganado las elecciones? Si de verdad ese apoyo era tan fuerte, o ese rechazo más bien era tan fuerte, porque el apoyo gana elecciones, pero el rechazo también las puede ganar, puede jugar en tu favor. Entonces vamos a ver, insisto, no es descartable la posibilidad, o sea, no creo que tenga sentido negar la posibilidad. Si como no va María Corina Machado, entonces va a ganar Maduro. Entonces, de esa frase se desprende que Nicolás Maduro es la segunda figura política más importante de Venezuela y más apoyada de Venezuela. Si no, no se puede entender. Es decir, o sea, si solo María Corina Machado le puede ganar a Nicolás Maduro, si uno defiende esa tesis, significa que Nicolás Maduro no tiene tal nivel de oposición dentro del país. Porque si tú tienes un nivel de oposición y de negativa hacia tu figura y hacia tu gobierno absolutamente descabellado, quien sea que vaya va a ganar. Te va a ganar. Que es lo que pasó en Guatemala. Insisto. Entonces, Mira, hay un seguidor que dice, Guillermo, que dice que nos lee desde Venezuela y que agradece mucho nuestro análisis, pero que no está de acuerdo con lo que decimos porque hay figuras como Bertucci o Brito que no se pueden considerar parte de la oposición. Bueno, es lo que decía antes, yo creo que la contradicción y la complejidad que hay, lo digo porque siempre está también la tentación de llamarnos otanistas, putinistas o demás. Entiendo la duda y además lo planteas con mucho respeto, no digo que vaya en eso, pero yo creo que es importante señalar que es cierto que hay figuras que dentro de Venezuela pues denominan los alacranes, ¿no? Y esas figuras políticas que se consideran que tienen una vinculación clara con el chavismo. Y yo puedo estar de acuerdo en que son figuras que tienen un cuestionamiento claro o que tienen una vinculación con el poder claro. Pero creo que realmente el escenario que estamos hablando de las elecciones presidenciales del 2024 nos llevan a decir que sí, por las acciones que haya hecho el gobierno del chavismo, por los errores de la oposición, se puede hablar de si hay una deriva o no de un tipo o de otro, de cómo están funcionando las fuerzas, de cómo está funcionando el Tribunal Electoral inhabilitando partidos, pero lo cierto es que hay sectores de la oposición que claramente tienen una confrontación con Maduro, como puede ser Manuel Rosales, o yo creo que a mí me parece claro, porque yo sigo la política venezolana desde hace tiempo, es verdad que no la vivo allí, pero igual que tampoco vivo la política argelina y considero que tengo una noción importante, que figuras como la de Enrique Márquez
o la de Manuel Rosales muestran esa contradicción de la oposición. Y habrá sectores de la oposición que puedan estar bajo sospecha por colaboracionar o por ser afines al chavismo, pero creo que hay otros que no, y que representan la encrucijada que tiene Venezuela, en la cual la oposición, por muchos factores, entre ellos por la gran implantación que tiene el chavismo, que han sido capaz de permear en todas las estructuras institucionales, la tiene. Y yo lo digo esto y lo intento explicar con mucha calma, porque sé que Venezuela es un tema muy sensible en América Latina y en España, pero yo creo que al final el escenario en el que estamos a día de hoy es un grado de contradicción muy importante donde la oposición se encuentra, incluso a día de hoy, con la duda de si ir a las elecciones. Yo creo que María Corina Machado, por supuesto, ojalá la pudiéramos entrevistar aquí, de hecho, sería un placer. Tú le preguntas si va a ir a votar el 28 de julio y no sabría qué hacer. No sabría qué hacer. Incluso María Corina Machado, ¿usted da por hecho que no va a ser candidata presidencial? Diría que no lo sabe, que va a intentarlo agotar hasta el final. Pero incluso aunque nos admitiese que ya no lo va a ser, yo creo que nadie sabe dentro de la oposición cuál va a ser el escenario al que se llegue. Y como digo, ese escenario, esas divisiones internas, ese agotamiento, ese hastío, esa desmovilización, esos choques han hecho que no podamos hablar en singular de la oposición. Y que haya figuras sobre las que se puede generar muchas dudas, pero haya otras como digo, que puede ser la figura de Rosales, o como puede ser la figura de Urrutia, o como puede ser la figura de Guaidó o de Enrique Capriles, que difieren, por ejemplo, si participar en las elecciones en las gobernaturas del 2021, que hacen que de Venezuela no se pueda hablar en bloques monolíticos. Incluso dentro del chavismo, lo que pasa es que el chavismo tiene una opacidad brutal, ¿no? Pero yo lo que digo, o sea, la figura de Silvia Flores ha ganado un peso enorme, se ha desplazado a otras figuras políticas. ¿Qué es el chavismo a día de hoy? ¿Qué retórica tiene? ¿Tiene un peso más ideologizado o tiene un peso más nacionalista y antiimperialista, pero ha dejado de lado el componente de socialismo económico, de socialismo del siglo XXI? Es en mi opinión, ¿no? Que hay un uso interesado del nacionalismo exacerbado con la cuestión del Esequibo, o que hay un auge de la figura de Silvia Flores y hay una caída de gracia de otros actores, pero como digo, Venezuela, más allá del titular, creo que merece estos puntos seguidos para hacer explicaciones largas. Vale. Además, Madre mía, me dejan a mí a torear con Venezuela, es una plaza complicada, pero hay que hacerlo. hombre, Y sigo con eso. hombre, que si hay que hacerlo en año electoral, tenemos que hacerlo, por supuesto. Por supuesto. Hay Eh, además otra reflexión. Yo creo que, además, ya con esto vamos a poder ir cerrando. Que además, tonto, llevamos ya más de sí. hora y media. Em, claro, yo quiero insistir en esa tesis. Incluso si María Corina Machado no puede presentarse a las elecciones, de nuevo, si el rechazo al gobierno de Maduro es tan grande, si María Corina Machado designa apoyo a Urrutia, por ejemplo, o a Manuel Rosales, el liderazgo de María Corina Machado debería ser lo suficientemente fuerte como para trasvasar su apoyo a otro candidato. Es que ese es un debate también que tenemos que tener. O sea, si María Corina Machado no se presenta pero brinda apoyo a un candidato y ese candidato no es capaz de ganarle a Maduro, igual hay que abrir la tesis de que quizá el chavismo no tiene tanto rechazo en Venezuela, tal porcentaje de rechazo en Venezuela. Porque, insisto, un sistema en el que se llega a plantear... hay tesis que circulan de que el chavismo tiene un rechazo del 90% en las encuestas. Bueno, o sea, si el chavismo tiene un rechazo del 90% de las encuestas, Maduro no va a ganar las elecciones. Es imposible. Imposible. O sea, el caso, por ejemplo, en Argentina hace poquito lo tuvimos. Alberto Fernández no pudo presentarse a la reelección porque tenía un 10% de imagen positiva. Es absolutamente imposible ir a una reelección con un 10% de imagen positiva. De hecho, la tesis que manejaba el peronismo en ese momento era: no podemos presentar a Alberto Fernández porque es que presenten a quien presenten, avance quien avance a segunda vuelta, nos va a ganar. O sea, da igual que sea Bullrich, Larreta, Milei, Miriam Bregman, da igual. O sea, quien sea que avanzase a segunda vuelta nos va a ganar las elecciones. Pues esa tendría que ser entonces la lectura del chavismo. Si realmente la imagen negativa de Maduro fuera tan grande, Maduro no sería el candidato del PSUV. Sería inviable. Sí. Absolutamente inviable. Porque además la lógica del fraude, vamos a ver, aceptando las dudas sobre el recuento de votos en Venezuela, que sabéis que esto es un debate abierto, ¿eh? O sea, no hay un consenso al respecto de que haya fraude en las elecciones en Venezuela. No es opinión, esto es que no hay consenso entre los mismos observadores internacionales, independientes. Pero incluso si aceptásemos la tesis de que hubiere fraude en Venezuela, es muy difícil hacer un fraude cuando si sacas un 10% de los votos. Es prácticamente imposible. O sea, eso no es un chasquido de dedos y conviertes una elección en fraudulenta y falseas los resultados. No es así de fácil. No es tan automático. Entonces yo insisto, no entiendo, no termino de entender la posición de la oposición venezolana, sobre todo de la Plataforma Unidad Democrática. No lo entiendo.
que María Corina Machado unja a un candidato, unja a Urrutia, y si la popularidad de Maduro es tan baja y la popularidad de Machado es tan alta, Urrutia ganará las elecciones, no pasa absolutamente, o sea, las ganará. O sea, el problema con Venezuela, y yo lo entiendo, agradezco, por ejemplo, por cierto, a Guillermo la educación con la que lo planteaba, porque esto siempre ha sido muy pasional, y yo llevo en Descifrando la Guerra, pues no sé si 6 años o no sé si 5, 6 o 7 años, desde la fundación casi, y Venezuela genera mucho, pero el tema es que tiene una complejidad muy singular, es que la oposición gana las elecciones legislativas, y luego me va a decir alguien, pero se inventan y se sacan de la manga la famosa Asamblea Constituyente, que es una estafa para el chavismo, para el propio chavismo. O sea, se inventa la Asamblea Constituyente para, bueno, pues en un contexto político muy difícil, el chavismo hace el análisis de que tiene que ya sacar la Constituyente, que no aprueba una nueva Constitución. Por eso digo que es un fraude, porque un fraude político o moral o ideológico para ellos, quiero decir, porque realmente no cumplió esa función y demostró que lo que quería era neutralizar una Asamblea Nacional que, según su análisis, pues tenía una deriva golpista y estaba llevando al país a tal. Pero las elecciones legislativas las gana la oposición. Ojo, y las ganó, y yo recuerdo esto, que tenían un quórum para hacer cambios en la Constitución y que fue por muy poquito esa diferencia. Es decir, que si el chavismo hubiese querido forzar la maquinaria y quitar 7, 8, 9 diputados, no me acuerdo cuánto era, habría conseguido que no tuviesen un quórum suficiente para hacer modificaciones del Claro. reglamento y de la Constitución. Y no pasó. No pasó. Y en las elecciones del 21 hay acusaciones, y algunas de ellas con bastante fundamento, de que había presión o de que, como pasa en muchos países, incluido en España mismamente, hay redes clientelares muy fuertes, y desde luego en Venezuela y en toda América Latina hay redes clientelares muy fuertes, pero en el 21 se gana Barinas. Se gana Barinas después de que la oposición vaya contra Jorge Arreaza y pierden el estado natal. Se gana Nueva Esparta, se gana el estado de Zulia, que tiene una importancia económica muy importante. Es decir, no es tan fácil. Hay dudas serias de que se haya tratado de inhabilitar o de que haya irregularidades, porque las hay, porque hay informes que lo prueban. Pero lo que no nos permitimos es hacer un análisis de trazo tan gordo, porque hay elecciones hace 6 años que ganó la oposición en las urnas y que reconocieron el resultado. Luego hemos visto cómo el chavismo, que está en el poder, ha utilizado todos los resortes para inhabilitar. Pero digo, es importante decir eso, es que ganaron unas legislativas hace no tanto y han ganado unas elecciones en el 2021. Alguien dirá, sí, pero porque pueden admitir una pérdida parcial del poder, pueden admitir unas legislativas y no unas presidenciales. No lo sé. No trabajo para el PSUV, os lo prometo, ni para Nicolás Maduro. El tema es que como la oposición se ve en un callejón sin salida, se ve obligada a ir a las elecciones y ahora mismo tiene dudas de si ir o no ir, porque ni siquiera tiene todas consigo. Yo creo que tienen un debate real interno. Y cuando digo la oposición, digo el sector mayoritario, más representativo de la oposición, que eso sí que reconozco y creo que es el sector que representa María Corina Machado, Juan Guaidó, Enrique Capriles, que cada uno es de su padre y de su madre, y Juan Guaidó ni está ni se le espera ni opina del proceso. María Corina Machado es candidata y Enrique Capriles se ha comido a María Corina Machado a desgana. Entonces, cada uno de su padre y de su madre. Y por último, otro comentario muy pertinente que se ha hecho, que es el de los millones de venezolanos migrantes, que también hay un dato de una guerra de cifras ahí importante. Este es un dato obsesivo para la oposición con toda la razón del mundo, porque esa migración, evidentemente, la lógica invitaría a pensar que la migración económica tiende a ser contraria a los gobiernos, eso ha pasado siempre, ¿no? Sí. Incluso, por poner el caso de España, ¿no? Veíamos como las circunscripciones del exterior siempre, después del 15M, eran favorables a Podemos, por ejemplo. Esos 6 millones de venezolanos en principio no van a tener derecho a voto, porque no están en muchos casos ni siquiera registrados. Y eso es un factor importante, que la oposición ya tuvo grandes dudas, por ejemplo, para el proceso de primarias internas, para intentar incluirlos, y que es otra de las grandes batallas que hay, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede incluir? Bueno, puede que haya una participación limitada, pero va a ser difícil que el conjunto de los opositores, de los venezolanos residentes en el extranjero, que no tienen regularizada su situación o que están en el extranjero pero no figuran en los censos oficiales, puedan participar. Y eso es importante porque es un peso significativo. Se habla de hasta 6 millones, no sabemos la cifra, pero estamos hablando en todo caso de que no deja de ser una parte del censo muy importante que podría tener un cambio sustancial.